Mil disculpas. Perdone, falla de aquí una falla mecánica. Pero vamos a dar inicio. Espero estén las personas que estaban hace un momento. Espero que no se hayan aburrido, pero una disculpa. Bien, vamos a iniciar con la presentación ya para no tardarnos más. Y bueno, el título de la presentación, como ya se había enviado, es síntesis por microondas, reacciones químicas a la velocidad de la luz. Y bien, como nosotros sabemos, pues las microondas, que es una región del espectro electromagnético, donde pues sabemos que una onda electromagnética consiste de dos campos, ¿no? El eléctrico y el magnético. Ok. Estas radiaciones, como podemos observar en esta diapositiva, las frecuencias de las microondas están desde 300 a 300.000 megahertz, y esta energía de estas microondas lo que van a provocar en una molécula, pues van a ser rotaciones moleculares. Y bien, estas rotaciones moleculares, existen dos mecanismos por los cuales se provoca o se origina el calentamiento en una solución. Estos dos mecanismos es la rotación dipolar y la conducción iónica. A ver si alcanzan a ver cómo están rotando las moléculas. Eso es lo que provoca cuando se hace incidir la radiación de las microondas. Pero también existe la conducción iónica para cuando nosotros trabajamos con compuestos iónicos o compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces, hay una vibración de estos compuestos iónicos, y esa vibración, o más bien esa alineación, tanto de las moléculas como de los compuestos iónicos que se alinean al campo eléctrico, provocan ese calentamiento. Ok, aquí nuevamente en esta imagen pueden ver cómo hay vibraciones moleculares debido al campo eléctrico de las microondas. Entonces hay vibraciones moleculares, rotaciones moleculares, y también hay vibraciones de los iones o de los compuestos inorgánicos. Bien, aquí hay otro ejemplo donde vemos cómo en este caso estamos utilizando la molécula del agua, que es un compuesto polar. Vemos cómo se alinea al campo eléctrico, y entonces estas rotaciones de estas moléculas son los que nos van a provocar el calentamiento del solvente o de la mezcla de la reacción. El calentamiento, como ustedes saben, si ustedes bien recuerdan, antes los calentamientos de cuando llevamos a cabo una reacción química, lo que hacíamos era colocar nuestra solución, nuestra mezcla de reacción en un matraz de dos bocas, donde poníamos nuestro refrigerante y poníamos nuestro termómetro. Obviamente este matraz estaba sobre una manta de calentamiento, un baño de aceite o un mechero, por decir algo, ¿no? Entonces, ahorita van a observar cómo es el calentamiento. Oh. Voy a minimizar esto, a ver si no. Bueno, acá no sé si alcanzaron a ver cómo el calentamiento, cuando es un calentamiento conductivo o el calentamiento convencional, es de la parte externa, va hacia adentro. No sé si alcanzan a ver en la imagen cómo se va calentando de afuera hacia adentro. Y entonces eso obviamente pues lleva tiempo, obviamente también se requiere que los materiales también tengan ciertas propiedades conductoras de calor. Y bien, esto todo se evita cuando nosotros utilizamos un calentamiento. Uy, ay. Sí, me están viendo, me están escuchando.
Bueno, sí. Sí, doctor, lo ¿Y sí me escuchamos y lo escuchan? vemos. Sí, Ah, ok. Y además me ven. Ahora ya no sé claro. cómo avanzar para mi siguiente diapositiva. A ver. No. Hasta abajo, en donde dice PowerPoint, ahí le pica. PowerPoint. Pues yo A la según nada izquierda. más le iba yo a dar con la flechita. Ahí. Ah, ok, ya. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa cuando el calentamiento es por microondas? Pues obviamente este calentamiento va a ser a través de las ondas de microondas, ¿ok? Y entonces aquí, pues no se necesita que este recipiente esté en contacto con este baño de aceite o con parrilla de calentamiento o la manta de calentamiento. Entonces, este tipo de calentamiento involucra los dos mecanismos que hace un momento mencionaba, que es la de una polarización dipolar o de conducción iónica. Además, este calentamiento a través de las microondas puede ir más allá de la temperatura de ebullición de los solventes. Y obviamente la tasa de calentamiento es mucho mejor con microondas que un calentamiento convencional. Y a ver si pueden ver ahorita, ven cómo van entrando las microondas y es directamente, o sea, en el momento que las microondas entran al seno de la solución, entonces en ese momento se empieza a calentar nuestra mezcla de reacción, cosa que no pasa cuando es con un calentamiento convencional. Bien, como nosotros sabemos, porque todo el grupo nos dedicamos a hacer síntesis de materiales, las variables importantes que siempre se manejan para poder sintetizar un compuesto, aquí las están viendo en esta diapositiva, ¿no? Es el solvente, el volumen de la solución, la presión, la temperatura, la concentración, la atmósfera donde se lleva a cabo esta reacción, obviamente el tiempo importantísimo, y pues la optimización, ¿no?, de la reacción. Bien, dentro de estos factores importantes para hacer la síntesis de estos materiales luminiscentes, el más importante es el solvente. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza el horno de microondas o la síntesis por microondas, es muy importante que el solvente sea polar. Y para esto, pues se habla de cuatro características principales que pues definen a lo que es un solvente polar, que son la constante dieléctrica, el momento dipolar, la pérdida dieléctrica y el dato más importante que necesitamos nosotros para poder llevar a cabo una buena reacción es la tangente delta. La tangente delta no es más que la pérdida dieléctrica entre la constante dieléctrica. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro una tabla donde están los solventes, la tangente delta, y como ustedes pueden observar en esta diapositiva, el que tiene una mayor tangente delta es el etilenglicol. Es decir, este solvente va o posee todas las propiedades dieléctricas necesarias para que se pueda llevar a cabo una buena conducción o más bien una buena conversión de la onda electromagnética en calor. Eso es lo que finalmente nos dice la tangente delta. Entonces, tomando como base lo que hemos dicho, los materiales luminiscentes obtenidos a través de esta técnica de microondas van a poder ser sintetizados mediante estas características que nos ofrecen las microondas, ¿no?
que va a ser un calentamiento volumétrico, como aquí menciona, pero es un calentamiento uniforme, un calentamiento homogéneo, y eso es necesario y eso es muy importante, ya que como nosotros trabajamos con materiales donde la mayoría de las veces lo impurificamos, en este caso con los iones lantánidos, entonces necesitamos que ese calentamiento sea uniforme para que haya una buena distribución y una buena incorporación de estos dopantes a nuestra matriz. Y bien, los gradientes de temperatura son muy pequeños porque básicamente las ondas de microondas interactúan directamente con las moléculas del solvente y con las moléculas de los reactivos. Como aquí también menciona, el calentamiento es selectivo, o sea, es directamente, a veces estas microondas se van directamente sobre las moléculas polares. El calentamiento, las tasas de calentamiento obviamente son mucho más rápidas. Vamos a ver otro diagrama enseguida, y donde vemos que el calentamiento con microondas es mucho más rápido que todavía un calentamiento convencional. Y obviamente las tasas de reacción pues se ven incrementadas. ¿Por qué? Porque las moléculas están en movimiento, están rotando, y esto también provoca que haya un mayor choque entre estas moléculas y haya choques eficaces, y eso provoque una mejor reacción. Dentro de las ventajas que ofrece esta síntesis de microondas, como acá lo pueden observar, pues principalmente es que los materiales que vamos a obtener mediante esta técnica van a ser de tamaño nanométrico. Además de que es bastante puro el material y también presenta una alta cristalinidad. Hemos visto nosotros que, por ejemplo, después, una vez que ha terminado la reacción en el microondas, no es necesario darle un tratamiento térmico como a veces solemos llevar a cabo, un calentamiento posterior para aumentar la cristalinidad. Hemos visto que así como sale del microondas, tiene una alta cristalinidad y se observan bastante bien sus picos cuando hacemos nuestra caracterización por difracción de rayos X. También es muy rápido, como ya lo mencionábamos, y muy confiable. Y también, pues, al ser rápido, pues se ahorra energía, ¿no? Energía en el calentamiento. Las reacciones, a veces también hay reacciones libres de solvente y también hay reacciones sin catalizador. Las temperaturas, pues cuando trabajamos aquí con esto, pues dependiendo del tipo de material que queremos obtener, pues hay materiales que con 80 grados se puede llevar a cabo la síntesis, o a veces necesitamos también temperaturas mayores, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de 300 grados, ¿no? Obviamente también de las ventajas también principales que ofrece esta técnica es su reproducibilidad, es bastante reproducible. Entonces, son bastante las ventajas por las cuales puede uno optar el utilizar esta técnica. Dentro de las reacciones que se pueden llevar a cabo son muchísimas. Inicialmente la técnica de microondas se utilizó para reacciones de tipo orgánico, pero ahorita pues ya se están llevando a cabo síntesis no solamente de materiales orgánicos, sino también de materiales inorgánicos y también de materiales híbridos, como posteriormente les mostraré algunos resultados. Entonces, dentro de estas reacciones que se llevan a cabo, tenemos reacciones de reducción, reacciones de acoplamiento, reacciones de ciclización, formar ciclos de nuestro producto,
reacciones de multicomponentes, es decir, podemos poner diferentes reactivos a fin de obtener un compuesto, por ejemplo, con 3 elementos metálicos. Las reacciones de condensación, que son las más comunes de las que hemos hecho nosotros. Reacciones de isomerización, o sea, se obtienen productos que son isómeros, es decir, tienen la misma estructura química, pero diferente arreglo espacial, perdón, y, por ejemplo, también la hidratación de nitrilos. Como mencionaba hace un momento, creo que este esquema nos puede dar un mejor entendimiento de cómo es el calentamiento con microondas. Si ustedes observan en la esquina inferior izquierda, tenemos nuestro matracito, donde está de color azul, y eso nos está indicando que está frío. Entonces, en el momento en que empezamos a calentar, cuando utilizamos el calentamiento por microondas, básicamente vemos que ya el interior ya se está poniendo amarillo, o sea, el interior es lo que ya se está calentando y es lo que nos va a ayudar o nos va a favorecer a que se lleve la reacción química. Por ejemplo, al tiempo 1, pues ya vemos que ya tenemos el máximo de temperatura. Y finalmente ya tenemos en el interior, vemos que está totalmente rojo, es decir, que ya está totalmente caliente el seno de la reacción, o sea, nuestra mezcla de reacción, es decir, donde tenemos nuestro solvente, y nuestros reactivos precursores para la obtención de nuestro material luminiscente. También aquí observamos el calentamiento convencional, como pueden ver, es mucho más lento. A la temperatura 1 apenas vamos viendo que se está poniendo amarillo en la parte externa. Si seguimos calentando, como que ya en la parte externa del seno de la reacción ya es un poco más roja, y finalmente ya obtenemos el que nuestra mezcla de reacción esté todo totalmente caliente. Entonces, esa es una gran ventaja que ofrece el calentamiento por microondas. Bien, dentro de las ventajas principales que se tienen cuando utilizamos esta técnica, es que nuestra distribución de partícula es muy uniforme. Como pueden observar aquí en esta diapositiva, vemos que el tamaño de partícula más o menos en promedio está en 5 nanómetros. Sin embargo, cuando utilizamos un calentamiento convencional, vemos que hay partículas de muchos tamaños, desde 2 hasta 8, y eso es lo que provoca un calentamiento convencional. Y entonces vemos que nos conviene utilizar un calentamiento con microondas porque el tamaño de partícula que vamos a obtener es mucho más uniforme. Bien, dentro de, como ya les mencionaba, la síntesis de microondas se utiliza no solamente para compuestos inorgánicos, sino también para orgánicos, para híbridos, y en este caso aquí les estoy mostrando esta tabla, donde se obtienen nanopartículas de plata. Y entonces aquí vemos la forma o el tamaño, más bien tamaño y forma de estas nanopartículas de plata, cuando utilizamos como precursor el nitrato de plata y algún agente dispersante. También se utiliza un agente reductor, además del solvente que se utiliza, el tiempo de reacción y la temperatura. Por ejemplo, si vemos la primera, son esferas de tamaño de 50 nanómetros, nanopartículas de plata, donde la temperatura de reacción fue a 150 grados y el tiempo fue de 15 minutos. Si nos vamos a la tercera, al cuarto renglón, vemos que, por ejemplo, son partículas también, son nanopartículas de plata, pero ahora son de una forma esférica.
y esa se obtiene a una temperatura de reacción de 150 grados y en 10 segundos se obtiene este tipo de partículas. Entonces, como pueden ver en esta tabla, se pueden obtener nanopartículas, obviamente con diferentes precursores, diferentes solventes, pero lo más importante es que el tiempo de las reacciones son muy cortos. Por ejemplo, el siguiente, que son de nanopartículas de plata, que son en forma de esferas o de cubos o de alambres. Allí, por ejemplo, la temperatura es de 130 a 170 y en 20 segundos, ¿no? En 20 segundos podemos obtener esto. Entonces, esto es para los que nos dedicamos a la síntesis, que es todo nuestro grupo, que siempre el material que nosotros estamos caracterizando es el que nosotros hemos sintetizado, ¿no? Entonces, esto es una opción muy buena. Bien, aquí les muestro también, son las morfologías del óxido de zinc. Y tenemos también diferentes formas, diferentes tamaños. Y estas, por ejemplo, acá pueden ver, ¿no? Tenemos nanoroots, nanodilks, nanodisk. Y todos estos materiales con diferente morfología se pueden obtener únicamente, como ya lo mencionaba al inicio, si variamos concentración, si variamos temperatura, si variamos tiempo, si variamos pH. Entonces, esto nos va a dar diferentes morfologías. Y como pueden observar a su lado derecho, tenemos la emisión de este óxido de zinc. Aquí, por ejemplo, el azul, ese se hizo la síntesis a un pH de 11 y su morfología era de flores. Y así podemos ver otras, por ejemplo, el espectro por ejemplo, del color morado. Si vemos, ese fue de pH 7, y allí fueron partículas pequeñas, pero todas estas a diferentes pHs presentan emisión. Y bien, yo creo que la mayoría de nosotros nos podemos preguntar y cómo es posible llegar a tantas morfologías y con diferentes tamaños. Pues aquí hay un estudio que se hizo donde principalmente este tipo de compuestos que le estoy mostrando, este óxido de zinc, fue preparado en la mayoría de los casos utilizando el solvente que es conocido como el alcohol bencílico. Y entonces se siguió la reacción por medio de una cromatografía de gases, en donde aquí nos muestran dos picos del cromatógrafo de gases. Vemos dos picos, una en 12.99 y el otro pico en 13.95, donde el pico de 12.95 corresponde al alcohol bencílico y el de 13.95 corresponde al acetato de bencil. Y esos son los compuestos que finalmente, al final de la reacción, se observan, además de la formación, que es nuestro producto principal, el óxido de zinc. Entonces, por ejemplo, si ven la reacción, ahí vemos al alcohol bencílico atacando al acetato de zinc. Es un ataque nucleofílico. Después se lleva a cabo rompimiento de unos enlaces para formar un éster. Este éster posteriormente se rompe para dar precisamente el acetato el bencilacetato o el acetato de bencilo con el hidróxido de zinc.
Posteriormente, como en este caso, es gracias a la temperatura, al calentamiento, este hidróxido de zinc es deshidratado para obtener el óxido de zinc, como ustedes pueden observar al final de la reacción. Entonces, este es un mecanismo que se propone para la obtención del óxido de zinc que les mostraba yo en la diapositiva anterior. Bien, aquí en esta tabla le estoy mostrando diferentes materiales luminiscentes, donde está el material que se sintetiza, los precursores, el solvente que se utiliza, las condiciones del microondas, el tamaño promedio de estos materiales luminiscentes y, por ejemplo, al inicio, el primero, estamos viendo un óxido de cerio con estroncio, que sus precursores fue el nitrato de cerio y el nitrato de estroncio. El solvente que se está utilizando es el que tiene mayor valor en la constante delta, que es el etilenglicol. Y aquí vemos que las condiciones, por ejemplo, fueron de 600 watts a 200 grados durante 60 minutos. Y entonces se obtuvo este material con un tamaño promedio entre 0.4 y 0.8 micrómetros. Y esto fue después de, en este caso sí se le dio un tratamiento térmico a 1000 grados por 4 horas. Y así podemos ir viendo diferentes materiales que son impurificados. No sé, por ejemplo, algo así como hidróxido, óxido de gadolinio impurificado con europio, donde se utilizan los acetilacetonatos, tanto de la matriz como del dopante, y se utiliza un dispersante que es el CETAF. El solvente cetanol es otro solvente polar, que son los que nos favorecen este tipo de reacciones. Y pues allí ven, ¿no? Se requieren de 300 watts, 150 grados, 10 bar de presión y en 7 minutos, ¿no? Obtenemos esferas de este material luminiscente. Y así podemos ver otros tipos de materiales que son obtenidos con esta técnica. Bien, aquí nuevamente les muestro otros materiales luminiscentes. Nada más que en esta tabla, además de mostrar las condiciones de las microondas, como ustedes pueden observar, está la eficiencia cuántica, ¿no? Que es algo importante para nosotros, ¿no? Que nuestros materiales tengan una alta eficiencia cuántica. Y como les mencionaba yo anteriormente, muchas veces tiene que ver con el calentamiento de esta mezcla de reacción. ¿Por qué? Porque se van a poder incorporar, se van a poder distribuir perfectamente, en nuestro caso, cuando nosotros impurificamos, pues ese dopante se va a poder distribuir a través de toda la solución o la mezcla de reacción. Hay una distribución uniforme, hay una distribución homogénea, y eso favorece que haya una buena incorporación de estos dopantes, y al haber una buena distribución y una buena incorporación de estos materiales, pues se va a ver reflejada en nuestra eficiencia cuántica. Aquí les muestro otro material, que en este caso es el óxido de estaño impurificado con europio, también sintetizado con esta técnica. Como ustedes pueden observar la morfología de este material, y además pues vemos su espectro de fotoluminiscencia, que como este material fue impurificado con europio, pues ahí vemos los picos característicos del europio. Uy.
Bien, como les mencionaba también, no solamente son materiales inorgánicos, sino también híbridos. Por ejemplo, este trabajo lo realizó Nicolás Pina y sus colaboradores. Este artículo no se ve aquí, pero fue del 2007, donde obtienen son nanoestructuras lamelares. Y si ven en el texto, por allí nos dice que esta mezcla o estos reactivos fueron, la reacción se llevó a cabo en una autoclave y además tuvo que ser dentro de un glove box y calentado en un horno a 250 grados por 2 días. Sí, no sé si lo alcanzan a ver, está hasta el final del párrafo, allí dice 250 grados por 2 días. Este mismo material, posteriormente se los voy a presentar, lo realizamos nosotros aquí en el laboratorio, y pues de una vez les comento, aquí dentro del reactor, dentro del microondas, fue a una temperatura de 270 grados, y un tiempo de 15 minutos. Entonces, como estamos observando, sí hay una diferencia, pero muy significativa en el tiempo, ¿no? También acá se observan del lado izquierdo, si observan, ahí hay una micrografía de TEM, donde vemos precisamente la estructura lamelar. Vemos líneas horizontales oscuras y vemos líneas horizontales claras. Las líneas oscuras son el óxido de itrio y las claras son debidos a los grupos aromáticos del alcohol bencílico. Bien, aquí les muestro este trabajo, también lo realizamos con la técnica de microondas, aquí con el equipo que tenemos. Y pues como les comentaba, principalmente esta técnica siempre, o más bien, yo me atrevería a decir que la mayoría de las veces, o siempre, que los productos que obtenemos siempre son de tamaño nanométrico, como observan aquí en esta imagen de TEM. Allí vemos de 50 nanómetros, 50 nanómetros, 50 nanómetros, la escala, ¿no? Obviamente las partículas son más pequeñas. Del lado derecho vemos que vemos ahí a una escala de 5 nanómetros para poder apreciar la cristalinidad de estos materiales. Y bueno, del lado izquierdo también ahí vemos el espectro de excitación y emisión de este compuesto, que fue óxido de aluminio impurificado con europio a diferentes temperaturas. Y bien, este es otro trabajo que nosotros realizamos y que precisamente es el que les mostraba hace un momento que llevó a cabo Nicolás Pina. Y se obtiene exactamente lo mismo. Si ustedes pueden observar, el material es de tamaño nanométrico y también podemos observar las líneas oscuras y las líneas claras en esta imagen de TEM, donde estamos representando que la parte exterior o la parte en el esquema es el óxido de itrio impurificado con el europio y la parte interna son los grupos aromáticos del alcohol bencílico. Y como les mencionaba, este material nosotros lo sintetizamos en 15 minutos a una temperatura de 270 grados. Aquí están la caracterización fotoluminiscente de este material. Tenemos, como podemos observar, su espectro de excitación, su espectro de emisión, el tiempo de decaimiento y también el mecanismo probable
del esquema de transferencia de energía. Bien, este otro trabajo fue muy similar al anterior, nada más que en este caso fue impurificado con samario, y pues los resultados son muy similares, en la cual también acá estamos proponiendo el mecanismo de la reacción de la cual se puede llegar a obtener el material híbrido, ¿no? Como lo veíamos en la diapositiva anterior, estamos observando la parte del óxido de itrio impurificado con europio, y en el interior, que es la parte clara, los grupos aromáticos del alcohol bencílico. Aquí este es el mecanismo que proponemos, y al final no se alcanza a ver muy bien, pero es el producto que obtenemos. La parte inorgánica, que es el nitrato de itrio, en este caso estamos proponiendo eso con el respectivo benzoato, que es producto de la reacción del alcohol bencílico. Y aquí, como nuevamente podemos observar, este óxido de itrio fue impurificado con samario, y nuevamente con imágenes de TEM vemos nuevamente las líneas horizontales, o bueno, en este caso, bueno, vamos a llamarle horizontales, y vemos la parte oscura y la parte clara, ¿no? Aquí están la caracterización de fotoluminiscencia, el espectro de emisión, el espectro de excitación, que corresponde al samario. Nuevamente también este producto fue obtenido con microondas, y como les comento, a una temperatura de 270 grados durante 15 minutos. Y bueno, a este material también, este material también lo que se hizo fue calcinarlo. Se calcinó, y obviamente toda la parte orgánica pasó a CO2. Obtuvimos el óxido de itrio impurificado con samario, y al cual también se le pudo hacer catodoluminiscencia. Bien, este es otro trabajo que también se utilizó en microondas, y en este caso es las MOF, y como les mencionaba, los resultados de estos productos son de tamaño nanométrico. Aquí están la caracterización de fotoluminiscencia, donde vemos el espectro de excitación, y como estamos acá trabajando con ligantes orgánicos, cuando se trabaja con ligantes orgánicos está muy relacionado con el efecto que se conoce como el efecto antena, donde este grupo aromático o estos ligantes son los que absorben la radiación y la transfieren al ion lantánido. Aquí también les muestro también el espectro de emisión. Este compuesto, o esta MOF, que es un compuesto metalorgánico, una red metalorgánica, la impurificamos con terbio. Aquí se observan los picos característicos del terbio, pero además a este compuesto nos llamó mucho la atención porque uno de ellos, que donde se utiliza el ligante BDC, que es el carboxil, es el 1,4-dicarboxilato, se observa un quantum yield muy alto, y eso pues para nosotros es bueno. Ok, aquí esta es la emisión que tiene esta MOF, tomada con una cámara de teléfono. Aquí les muestro pues las referencias, y pues les agradezco mucho su apoyo en cuanto a la espera, y les agradezco mucho también su tiempo y su atención. Si hay alguna pregunta,
con todo gusto, por favor. ¿Sí me ven? Sí, lo estamos escuchando. Muchas gracias, doctor Gilberto, por su presentación. Fue muy interesante y invito a mis compañeros que están conectados si tienen una pregunta, por favor, levantar la mano. En lo que ellos preguntan, yo me gustaría hacer una pregunta. En Sí, cuanto al equipo donde hacen ese tipo de reacciones, ¿tienen hay manera de controlar la potencia o es algo que no sé, es fijo, por ejemplo? fíjate que últimamente descubrimos, porque o sea, nosotros hacíamos las reacciones y la presión que obteníamos, pues era la que se alcanzaba en base al solvente y a la temperatura. Pero acabamos de descubrir que tendrá 15 días que sí podemos fijar la potencia a la cual se pueda llevar esta reacción. Ah, muy bien. Sí, es que bueno, yo alguna vez vi unos compañeros que hacían ceolitas para aplicaciones biológicas y Ajá, ellos usaban un microondas así como tal, o sea, un microondas de acero, pues, de electrodoméstico, y ajá, ahí hacían sus reacciones. Y pues sí, la desventaja es que no podían ahí controlar la ¿cómo se potencia, llama? La ¿no? potencia. Ajá. Ajá. Oye, ¿tú me ves? Sí, yo lo veo. Porque yo no veo a nadie de ustedes, no sé dónde pueda Ah, observar. es que cuando comparte luego se oculta la pantalla, pero de todos modos estamos aquí, mire, ahí ya le salieron los participantes. Ah, ok. Sí. Pero es que creo que necesito poner. Ok, ya vi aquí al doctor Ciro. Es que creo que necesito. No, sí, ya está la cámara y está el micrófono activado. Sí, Bueno, al menos estoy viendo ya al doctor Ciro. Sí, realmente lo que pasa es que luego la gente apaga la cámara y el micro para no alentar las señales, ¿no? Por eso generalmente se apaga. Pero, Ah, ¿si me escuchas? sí, lo escucho, doctor. Ok, bueno, aprovecho ya que estoy aquí para hacerte unas preguntas. Creo que la técnica es bastante interesante y siempre les he comentado que la capacidad de hacer una síntesis en cuestión de minutos, segundos, inclusive en ocasiones, eso es una gran ventaja cuando se habla de las técnicas de síntesis por solvotermal o hidrotermal. Eh, Creo que lo que es impresionante es la calidad y el control de los tamaños de partícula. Así es. Eh, en alguno de los ejemplos tú mencionas, se requiere muchas veces hacer recocidos a temperaturas relativamente altas. Eh, ¿Es esto en la mayoría de los casos o siempre es necesario y por qué? Creo que no, doctor, no siempre, como les mencionaba, la verdad es que cuando empezamos a trabajar con el microondas, queríamos ver si Ujú. obteníamos el producto y así tal cual, ¿no? O sea, era nada más secado en estufa a 80 grados y directo a difracción de rayos X y se veía Ajá. bastante bien la estructura, es decir, no necesitábamos llevarlo. Me parece que estoy hablando del óxido de titanio, doctor, creo que ahorita me estoy recordando eso, de que lo llevamos directamente y nos daban los picos del óxido de titanio, es decir, no se necesitaba dar un tratamiento térmico, sino así es el material, se puede decir que sí tiene una alta cristalinidad. Ajá. Y el tamaño de grano no se ve realmente afectado, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos el problema de que se aglutinan una vez que te subimos la temperatura para hacer un recocido. Ese no es el caso en materiales sintetizados por la técnica de microondas, ¿verdad? Sí, parece que no, doctor. O sea, creo que la técnica es muy, noble y pues sí ofrece muchas ventajas. Claro. ¿A qué asocias tú el hecho de que la superficie no sea, o sea tan inerte, por así decirlo, entre comillas, en el sentido de que
no reacciona o no se aglutina cuando le sube la temperatura. Usualmente uno dice, bueno, pues hay que solvatarlos o darles un recubrimiento para evitar que haya una reactividad de la superficie. Ese no es el caso en los materiales que tú describiste. ¿A qué crees tú que se deba, no? Por ejemplo, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, doctor. Estamos hablando de que el calentamiento lo hacemos cuando ya tenemos los precursores en nuestra solución y entonces Realmente este es tal vez el seguimiento a la pregunta que te hacía que a altas temperaturas y en los recursos a altas temperaturas el tamaño y la dispersión de las partículas se mantiene. Ajá. En otras técnicas eso no es el caso, sino tiende a haber una aglomeración de las partículas y eso hace pensar que en las partículas sintetizadas por microondas, algo queda en la superficie que las pasiva y les evita que hagan coalescencia entre ellas y reaccionen y se peguen, por así decirlo. Así es, doctor. Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo con lo que usted está mencionando, porque en ciertas ocasiones así es, y así se tiene que hacer para poder obtener el material que deseamos, ¿no? Okay. ¿Hay alguna cuestión que se pudiera explicar desde el punto de vista de la técnica de síntesis? ¿De por qué no se aglutinan? Sí, o sea, de hecho existen dispersantes, ¿no, doctor? Existen tensoactivos inclusive, que son los que nos ayudan a que no haya coalescencia y se mantengan en algunas ocasiones eso nos ayuda o nos favorece a mantener cierto tamaño de partícula y además de que no se aglomere, ¿no? No se agregue, ¿no? Sino Claro, se mantengan separadas esas partículas. perfecto. Oye, pues sí, pues una excelente plática. Yo creo que valió la pena estarte esperando un ratito, pero así es este negocio, como dicen por ahí, ¿no? Una excelente plática, muchas gracias y tu participación siempre es bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, en cualquier momento, pues podemos seguir platicando de esto, ¿no? Y podemos inclusive hacer alguna reacción que ustedes desean que hagamos acá con el microondas, lo hacemos con todo gusto, ¿no? Y ahorita más Okay. lo que me preguntaban de que si ya podríamos mantener la potencia constante, sí podemos mantenerla constante esa potencia para que se lleve a cabo la reacción. Eso apenas lo descubrimos. Muy bien. Vivi, ¿alguien más por ahí? Bueno, ahorita no tiene nadie la mano prendida. No sé si Raúl. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? No, por el momento no tengo ninguna pregunta. Muy interesante el tema y sí, más o menos estoy empapado en este tema, por eso yo creo que no tengo muchas preguntas. Es muy interesante, la verdad. Pero yo tengo otra pregunta que Sí, apenas me acordé ahorita. Para hacer esta reacción, los precursores tienen que estar completamente disueltos en el solvente. así es, así Sí, es. ok. Sí, Entonces no puede de hacer como hecho, dispersión. yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? Se recomienda Sí, que lo que vamos a sintetizar, los precursores deben de ser totalmente solubles. Si logramos eso de que se solubilice totalmente, las probabilidades de obtención de nuestro producto son mucho mayores a algunas veces, y pues también sí nos ha pasado en varias ocasiones,
en que ponemos nuestro solvente, perdón, ponemos nuestro reactivo en nuestro solvente y no se disuelve, ¿no? Y entonces, pues sí, es necesario que sea totalmente disuelto. Inclusive a veces tenemos que calentar un poquito para que se disuelva. Sí. Y entonces ahora, una vez que ahora sí ya está totalmente disuelto nuestro reactivo precursor, ahora sí ya podemos meterlo al microondas. Ok, sí, bueno, es que luego hay unas reacciones que son de varios, bueno, reactivos y hay veces que unos sí se disuelven en cierto solvente, pero otros no. Así es. Ajá, Sí, la totalmente de dificultad. acuerdo. Sí. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Damos por terminado este seminario. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. De nuevo fue una plática muy, muy interesante y una disculpa por no poderla haber asistido mejor para que pudiera empezar a No, tiempo. Esperemos ya no tener dificultades en el futuro. más bien yo pido disculpas por no haberme preparado en cuanto a esto. Debí haber checado que estuviera funcionando todo bien esta plataforma Teams, ¿no? Y pues una disculpa. Muchas Discúlpenme. gracias por hacer el esfuerzo de presentar. Muchas veces las condiciones no se dan a veces. Así Bueno, es. pues les estaremos enviando la liga para el seminario de la próxima semana, me parece. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, sí, Hasta disfrutado. luego. Gracias, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muy Hasta buena luego. Gracias, plática. Raúl.